Buenas noches para todos, mi nombre es Angélica Castañeda, les damos la bienvenida a una emisión muy especial de GBS Noticias. El año 2021 fue un año en el que fuimos testigos de la gran labor del Evangelio. En cada actividad que se realizó vimos cómo Dios hacía todas las cosas y asimismo el cumplimiento de la promesa Génesis 28:14. Qué bendición fue el 2021 para todos. Estamos muy agradecidos con Dios por su promesa cumplida. Ahora los invitamos a escuchar el mensaje de Año Nuevo por parte del pastor Uxupark. Primera de Samuel, capítulo 30. Es un poco largo, del versículo 1 al 20. Vamos a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amielec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dijeron también le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Le respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Porque hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los caballos y huyeron.
y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Cuando leemos la Biblia, los siervos preciosos que eran utilizados por Dios se encontraban. No siempre estaban en medio de la paz y en medio del gozo. Ha habido mucha persecución y sufrimiento. En caso de José, los hermanos lo habían vendido a Egipto como esclavo, y luego él, mediante la infamación de una mujer, tuvo que ir hasta la cárcel. El siervo del Señor, Pablo, Pedro, también tuvo persecución. Yo también, mientras que he anunciado este evangelio, el diablo en varias ocasiones continuamente me ha dado persecución, dificultad para que no pueda anunciar el evangelio. Así recuerdo. No solamente ello, cuando vamos anunciando el evangelio, todos nuestros ministros han sobrepasado esa persecución. Claro, las veces que experimentamos aquello, es cierto que Dios nos ayuda. Sin embargo, como anoche le comenté, Pablo y Silas eran golpeados en la cárcel de Filipo y ellos decían: ¿cómo podremos despojarnos de ello? Seguramente no se podrá. En medio de esa desesperación, ellos estaban cautivados. Y luego Pablo y Silas a medianoche dijeron: no, Dios está en medio de nosotros, esto no será ningún problema. Y cuando tuvieron ese corazón, alabaron y oraron a Dios. Y en ese momento, de repente hubo terremoto, todas las puertas se abrieron y todos sus ahora fueron desatados. Cuando el guardia estaba durmiendo y despertó, todas las puertas estaban abiertas. Todos los criminales se escaparon, escándalo. Él quería suicidarse y en su mano tenía el cuchillo. Pablo le dice: no te preocupes, todos estamos aquí. El guardia se asustó y dijo: maestro, ¿cómo podremos recibir la salvación? Toda su familia había recibido la salvación y al día siguiente, por la mañana, le habían dado la libertad y Pablo sale y esa historia aparece allí. Aunque me ocurrió lo mismo, los hermanos y hermanas que caminan junto con nosotros, oyendo la evangelización del evangelio, sí hay manifestación en el que nos gozamos, pero no solamente Dios se encuentra en el mundo, Satanás también siempre nos da desesperación, hace para que no podamos llegar al ministerio, que no podamos realizar la evangelización. Continuamente nos va estirando así. Yo también no era una excepción. Yo también tenía dificultad. Cuando me pongo a pensar en esos momentos, siempre Dios nos ha ayudado y nos ha guardado. José, cuando era aborrecido por los hermanos, era vendido a Egipto. Y no acabó así. Él recibe la información de la esposa Potifar y va a la cárcel. José no se encontraba únicamente en la cárcel, interpretando el sueño del rey. Se convierte en primer ministro de Egipto. Todas las personas de Egipto, ahora Él los salva del hambre y a la familia los salva, y vemos cómo hace esa obra maravillosa. Dentro de la misión también hemos tenido muchas dificultades en el pasado. Hubo mucha gente que nos iba persiguiendo.
También hubo realmente más de una ocasión en la que los hermanos mismos de la iglesia se ponían junto con el enemigo para atacarnos, pero las veces que ocurría aquello no tenía yo fe. El Señor continuamente nos iba rescatando de aquella dificultad y yo iba hallando aquella gracia. Nosotros, si somos siervos que vivimos por el Evangelio de Dios, Satanás nos tienta para que nosotros vayamos a caer en la desesperación. Pero qué pena, algunos pastores, engañados por Satanás, se aparta del ministerio y no deja de haber gente que está atormentada. Pero nosotros, este Evangelio del Señor, ya que el Señor nos va acompañando, no acaba con la manifestación de Satanás nada más. Pareciera que vamos a fracasar, pareciera que vamos a morir, pareciera que no se cumplirá. Y estamos llenos de aquellos pensamientos que nos introduce. Y solamente si uno pasa ese momento, una gracia maravillosa, una bendición increíble nos lo permite. Mientras que vivimos y experimentamos por la dificultad, no tengan miedo. Es Dios grandioso en el que tenemos ahora más personas con nosotras que aquellas personas que están en contra. Vemos cómo el diablo pide por Job y lo acusa. Dios de ninguna manera no encargó a Job por entero. Tú, a ver, haz la prueba con él, pero no tocará su cuerpo. Y luego, cuando el diablo lo tienta, sí toca su cuerpo, pero no tocará su vida. Dios siempre pone un límite y hace para que nosotros podamos vencer. Pero algunos hermanos, en medio de esa dificultad, cuando padecen aquella oscuridad, el diablo hace para que no podamos pensar en Dios y continuamente entra la desesperación nada más. Conmigo no se puede, yo no puedo hacerlo. ¿Cómo que yo voy a ser ministro? Y de tal manera, en pocas ocasiones, hay casos muy pocos en el que se marchan de la iglesia. Tengo tantas cosas que quiero contarle a ellos, pero ellos al momento cuelgan el teléfono para que no se pueda llamar. Realmente es plan de Satanás. Pero tantos hermanos se han apartado de la iglesia y aumenta hermanos que hoy en día vuelven más a la iglesia. Aunque no sabemos muy bien, no veo que no haya gente que no se vaya, no se aparte. No sé quién será. Pero continuamente Satanás nos va probando. Hoy lo que hemos leído, David es una persona designada mediante el corazón de Dios. Dios había erigido a David y David también sabía eso. También el rey Saúl lo supo. El rey Saúl, si hubiese sido una persona que obedecía a Dios, hey David, ¿puedes hablar conmigo? Yo creo que ahora yo soy rey, pero creo que Dios te va a erigir a ti como rey. Si es la voluntad de Dios cuanto fuese, yo voy a darte el trono. Y debes estar cerca de mí. Acércate más a mí. Y cuando tú seas rey, tengamos una relación amistosa, buena. Qué bueno si hubiese actuado de tal manera. Pero Saúl no actuó así. Él era rey. Cuanto fuese podía matar a David. Bien sabía que Dios erigió a David. Tengo que matar a David. Y así puede prolongarse mi trono. Y de esa manera iba atormentando a David. David un día ya no pudo aguantar.
y ahora va junto a los filisteos como refugio. Había vivido con los que la seguían y con sus hijos, con su esposa. Un día volvió de la guerra. Qué raro, se olía a fuego, que se quemaba algo. Todo su vecindad se había quemado. Y todos sus hijos, esposas fueron llevadas. Había 600 hombres que seguían a David. David dijo que sería el rey, pero en lugar de ser rey, ahora, mira, nuestros hijos morirán. ¿Qué importa de que él sea rey? Se enojaron. Ahora la gente tenía la piedra en la mano. Vamos a apedrear a él y vamos a irnos al camino que sea nuestro camino. Ahora estaba en la posición de ser asesinado por sus siervos. Pero ¿cómo dice en la Biblia? Aunque estaba en gran angustia, dice que se fortaleció en Jehová y él obtuvo la fuerza. Esta palabra es maravillosa. Aquí en la Biblia, como está escrito, aquí aparece, ¿verdad? En el 8, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo está amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Versículo 6. Nosotros, toda la persecución que nos llega es por Satanás. Ahora, toda protección viene de Dios. Ustedes deben recordar una cosa. Dios es mucho más sabio que Satanás. Dios tiene mucho más poder que Satanás. Satanás, cuando nos ataca y decimos, ya no puedo realizar mi ministerio y conmigo no se puede, y uno puede caer en desesperación. Yo solo. Es bien difícil cuando reciba la prueba de Satanás. Cuando ponemos los ojos en Dios, Dios suficientemente nos hace vencer aquello. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Esto es una fórmula de la persecución que recibe el cristiano. Pablo anunció el evangelio en Filipo y una mujer endemoniada recibió la salvación. Ahora fue acusado y fue golpeado y fue encarcelado en lo profundo de la cárcel. Durante un tiempo Pablo estaba sufriendo. Cuando pasó una hora, por ahí era medianoche, cuando miraba la situación, era bastante difícil. Pero aparte de la situación, cuando había visto a Dios, estamos en la cárcel, ¿verdad? Sí, no sabemos cuándo vamos a salir, pero nos golpearon, pero Dios está con nosotros. Jamás acaba de esta manera. José, cuando era vendido como esclavo, cuando fue a la cárcel, eso parecía el fin. Pero eso era un proceso para que se convierta en el gobernador de Egipto, salvando a todos los egipcios. Había salvado y sacado al pueblo de Israel de la muerte. Job había pasado por muchas pruebas, pero Dios dijo, Satanás no tocará su cuerpo. Le había puesto un límite. No tocarás la vida de él. Y luego Dios de nuevo había bendecido a Job.
Los cristianos llevan la vida de fe. Esto es un curso indispensable, exacto para los cristianos. Satanás nos da la dificultad a nosotros también. Nos da la persecución, la tribulación. No oigan únicamente la voz de Satanás. Pongan los ojos en Dios. Dios nos da la fe de que de manera suficiente hemos vencido. El pueblo estaba triste y decía apedrear a David. En ese momento, ¿qué dice? Y David se angustió mucho porque el pueblo, pero dice, más David se fortaleció en Jehová. Satanás es quien trabaja. Dios está conmigo. Esto no es ningún problema. Si pongo los ojos en Dios, Dios es mucho más grandioso que Satanás. Y Satanás, así, haciendo la ocasión, de nuevo es obra y después hay una oportunidad para que Dios trabaje. Aunque yo no tuve una gran dificultad, tuve estas y aquellas dificultades. Hubo momentos en el que me vino la desesperación, pero siempre Dios, mediante Él tuve la esperanza y pude vencer la dificultad. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba pedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A ver, oigan bien, cuando tengan dificultad. Satanás es quien obra. Dios se encuentra detrás de él. Él, como fuese, va a ser glorioso. Pues si yo pongo los ojos en Dios, acaba la prueba y luego David se convierte en rey. Y José se convierte en primer ministro. Dios, cuando nos erige a nosotros, Satanás siempre nos da la desesperación, haciéndonos pensar que no se puede y caemos en frustración. Pero nosotros, en ese momento, es poner los ojos en Dios. El pueblo trató de apedrear a David. ¡Ah, Dios! A ver. ¡Ah! Él tenía fuerza. ¿Yo los alcanzaré? Sí, tú los alcanzarás. Los amalecitas, los hombres brutos, a todas las mujeres, a todos los hijos llevaron y querían convertir a las mujeres en su esposa y quería erigir a los niños como sus esclavos. ¿En dónde se fueron? ¿En dónde me tengo que dirigir? ¿Cómo tenía que hacer? Para nada sabía. Iba corriendo fuertemente. De repente una persona estaba desmayada. Ay, estoy ocupado, me tengo que ir nada más. Pero él morirá si le dejamos así. Bueno, vamos a ver. Y esta persona había pasado hambre durante 3 días y le dio agua, le dio comida para que esté sobrio. ¿Tú quién eres? ¿Por qué tú estás acostado aquí? Es que yo hace 4 días tuve una enfermedad y soy ahora siervo de los amalecitas. Soy una persona egipcia y yo vine aquí, en este lugar. Nosotros hemos quemado a Siclag. ¿Ah, sí? ¿Dónde se encuentran ellos? ¿Tú sabes? Claro que sé. ¿Tú me quieres llevar a mí junto con ellos? Yo no quiero ir. No quiero ir como esclavo. Si me promete que usted no me entregará como esclavo y prométame de que usted no me va a regresar junto con ellos. Y así fue. Al momento cuando fueron en busca, ellos pudieron encontrar y le habían despojado de todo ello
y habían regresado. Siclag se quemó. No hay un lugar donde pueda estar. David no tenía ningún lugar donde estar y de nuevo va a la tierra de Israel. De nuevo, cuando se aparta de Israel, David, los filisteos tomaron a Israel. Los filisteos, ahora cuando estaba David en Israel, ellos tenían miedo, David no podía entrar a Israel, pero cuando David estaba ausente, ellos con toda convicción vinieron para realizar la guerra y Saúl muere en esa guerra. En ese momento David se convierte en rey. ¿Cuál es la razón por la cual Siclag se quema? Bueno, ya no vas a seguir aquí. Vuelve a la tierra de Israel. Debes convertirte en rey. Por no saber eso. Porque los niños fueron llevados. Fue para recuperar a los niños, destruyó a los amalecitas. Y cuando había llegado a la tierra de Israel, ya que estaba muerto Saúl, al momento David se convierte en rey. Por una parte parece ahora dificultad, parece una destrucción, pero es una oportunidad que Dios nos permite. Sirviendo al Señor hemos recibido mucha bendición de Dios. Ya que Satanás ahora es despojado de su esclavo, cuanto fuese, trata por querer llevarnos a la desesperación. Pero cuando permanecemos con Dios, Dios nos guarda a nosotros. Cuando pasan por la dificultad, por favor, no se decepcionen, no estén tristes, pongan los ojos en Dios. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En este año nuevo 2022, la gracia del Señor sobreabundará en nuestra misión. Yo no desconfío de ello. Y la bendición sobreabundará en cada uno de ustedes. Antes de que vayamos a recibir la bendición, nos permite Satanás tribulación, dificultad. Como David, si ponemos los ojos en Dios, la persecución, la dificultad no viene a ser dificultad, sino que era la bendición para convertirse en rey, era la bendición para convertirse en primer ministro. Dios no le desecha a ustedes. Dios desea erigir a ustedes, por lo cual ustedes deben poner los ojos en Dios. Si ponen los ojos en Dios, una nueva fuerza le otorgará y hallarán la gracia. Una vez más, voy a volver a leer. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Es una palabra maravillosa, ¿verdad? Ha habido esta y aquellas persecuciones, pero siempre el Señor nos ha ayudado. Y con la gracia, no, realmente esto es un preludio para la bendición y la gracia de Dios. Viene a ser 1 Samuel 36. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En el 2022, en este año nuevo, también Dios abrirá grandes caminos ante nosotros. Satanás no podrá estar quieto, sino que estará celoso y hará para que vayamos a caer en desesperación y nos hará caer en dificultad. Pero cuando ponemos los ojos en Dios, cuando nos apoyamos en Dios, dice, tú podrás sobrepasar aquella prueba y serás trasladado a un lugar donde recibas la bendición. Recordando esta palabra, en el 2022,
Aunque hay dificultad, habrá también persecución. Pero pensando en Dios, venciendo de tal manera, uno se convierte en rey. Y se convierte Jesús en... Así se convierte en primer ministro. Espero que ustedes reciban la bendición. Cuando viene la dificultad, cuando viene la persecución, podremos recibir la bendición. Dios trabajará. Si ustedes confían de tal manera, no caerán en tribulación, en persecución, y hallarán la gracia. Y podrán tener mucho fruto en el que Dios se goce. Durante el 2021, estamos tan agradecidos ante Dios. En el 2022 también, de manera maravillosa, nos ha permitido la bendición a nosotros. Muchas gracias. Yo voy a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos. Somos tan débiles, no podemos ni vencer una pequeña prueba cuando tenemos dificultad. Cuando Pablo le vemos, él alaba a Dios y ora. Cuando hemos visto aquello, realmente, Dios Padre Santo, hemos recibido tanta bendición de Dios, hemos hallado la gracia, hemos recibido la promesa del cielo, pero continuamente Satanás quiere ponernos en la desesperación y continuamente confiando en el que Dios trabaja. Queremos hallar la fuerza poniendo los ojos en Dios, venciendo la desesperación, recibiendo ahora la gloria. Queremos que nos bendiga. Le agradecemos sobre esta iglesia amada, los hermanos, como también por nuestra misión. Que la gracia maravillosa de Dios sobreabunde. Muchísimas gracias. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pastor, por la promesa de este año. Sin duda será la que nos dé fuerza y aliento en cada momento de dificultad o tribulación que tengamos. Siempre poniendo los ojos en Dios, saldremos victoriosos. Hemos tenido un tiempo maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión. GBS Noticias les desea un feliz y próspero año nuevo 2022.